Muy buenos días a todos en esta mañana. Son las 10 de la mañana del 8 de octubre del 2021 y estamos en nuestra sesión número 3, habilidades que fomentan la responsabilidad y la sostenibilidad empresarial. De nuestro programa, habilidades transversales para afrontar y superar la crisis, correspondiente a la convocatoria 2021 del programa de formación especializada SENA y ACOPI. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y hoy vamos a hablar de temas muy importantes que garantizan la sostenibilidad de la organización. Hemos aprendido en las sesiones anteriores que lo más importante de la organización son las personas y digamos que esa importancia que tienen las personas marca definitivamente la sostenibilidad y existencia en el tiempo de la organización. Bueno, ya nos estamos conectando. En este momento se encuentra Alberto con nosotros. Un cordial saludo. Las personas que se van conectando pueden en cualquier momento, están todos los micrófonos habilitados para participaciones. Igualmente lo podemos hacer por el chat. Bueno, muchas gracias por tu saludo, Alberto. Ahí te estoy leyendo por el chat. Entonces decíamos que las personas son el único recurso, talento que es imprescindible en la organización. La tecnología va y viene, los recursos materiales se reponen, cambian con el tiempo, pero quienes generan valor son las personas, ¿no? Entonces, si una organización es sostenible en el tiempo, pues va a tener un crecimiento económico, también cumple con las partes interesadas, o sea, con su entorno, con elementos fundamentales como la protección medioambiental y el desarrollo social. Entonces vamos a tener en esta sesión dos momentos fundamentales. Primero vamos a enfocarnos en las actividades correspondientes a la unidad número 3. Estoy muy sorprendido gratamente por la masiva participación. Mira que acá de 23 participantes, ya 14 han entregado sus trabajos. Este es uno de los grupos y es más o menos en todos los grupos, ¿no? Entonces, me emociona mucho esa masiva participación. Alberto, si en algún momento tienes alguna pregunta, alguna observación, con todo confianza puedes activar micrófono o por el chat. ¿Listo? Entonces, acá en la unidad número 3, vale, ahí te estoy leyendo por el chat. En la unidad número 3 tenemos algunas actividades. Bueno, primero nos encontramos con el texto guía, recomendadísimo siempre al iniciar las unidades, estar con el texto guía. Ver los videos orientadores. Estos videos ya vienen, estos materiales y esta temática ha sido programada por un equipo de profesionales que, que tienen experiencia, como la doctora Diana Pérez, que han sido gestores organizacionales y que pues tienen una experiencia inclusive internacional. Entonces aquí la doctora Diana Pérez en estos 4 videos, pues digamos que enfatizan los elementos más importantes que tiene la temática de la unidad. El foro de discusión también importantísimo. Hay una pregunta abierta. Allí te invito a participar. Y la prueba de conocimiento, cada unidad tiene una prueba de conocimiento que es un cuestionario de selección múltiple, te da varias oportunidades y el sistema toma el mejor intento. Entonces también te invito a realizar la prueba de conocimiento. Pero entonces nos vamos a meter de lleno acá con el análisis de caso de la unidad número 3. ¿Les parece? Bueno, esa es la propuesta. Entonces, vamos a tener en esta sesión dos momentos. El primero, enfocados en el caso práctico, y el segundo, un resumen ejecutivo de la temática de la unidad. ¿Listo? Entonces, pues acá
abrimos, le damos doble clic acá en el caso práctico, lo abrimos, acá pues obviamente no estoy en la plataforma, sino que esto es una presentación, sale el documento que vamos a entrar a ver a continuación. Bueno, y vamos a utilizar como metáfora esta película que me encanta, que se llama Jefe en Pañales. Y quiero arrancar con una reflexión. Algunos jefes dicen, es que a mí no me pagan por venir a conversar aquí. A mí no me pagan por venir a conversar aquí. Realmente el jefe tiene que ir a conversar a la organización, ¿sí? Y esas conversaciones son en un sentido vitales para que la organización pueda cumplir con sus objetivos al poder alinear los objetivos individuales de cada uno con los de la organización, que las personas encuentren un sentido a lo que están haciendo, al resolver dudas, ¿sí? Entonces, me gusta esta metáfora de jefe en pañales porque muestra como el jefe autocrático, ¿sí? Y esa forma de pensar, ese mindset de que aquí no venimos a conversar, sí, sí venimos a conversar y entre mejores sean esas conversaciones, la organización va a ser más sostenible en el tiempo y va a lograr mejores resultados. Entonces acá, pues en el ejercicio de la unidad 2 empieza, ten en cuenta al momento de responder los elementos que involucran el compromiso, la responsabilidad, la eficacia y el respeto, que es la base de lo que vamos a ver en esta temática de la unidad 3. Entonces, básicamente aquí hay dos casos. Un caso donde tienes el rol de jefe y otro caso donde tienes el rol de colaborador, ¿sí? Entonces, en los dos casos consiste en preparar una conversación pensando qué harías si estuvieras en esa situación, ¿sí? En el número 1 como jefe y en el número 2 como colaborador. Y luego de plantear esa conversación, básicamente ahí aparecen 10 renglones, te dan como 10 renglones para que prepares una conversación, ¿no? Entonces, no es como los elementos más importantes. Y los elementos más importantes que debe tener esta conversación son los siguientes, que deben, precisamente los temas que vamos a ver a continuación, que deben tratar de generar un compromiso en el caso del jefe, de despertar un compromiso en su colaborador, enfatizar en la responsabilidad, en la eficacia y el respeto, todo en unos términos de respeto, ¿sí? Entonces, es importante que si somos jefes, en el tema de la eficacia, por ejemplo, que se sepa qué es lo que esperan de nosotros mismos, generar un compromiso, generar un sentimiento de responsabilidad y todo hacerlo con respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, esos son los temas que precisamente tratamos en esta unidad número 3. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, Alberto, con toda confianza. Bueno, entonces vamos a tocar el primer escenario, que es como jefe, ¿sí? Entonces, Martín es nuevo en tu equipo y le has hecho la inducción a la empresa y ahora te dispones a introducirlo en el puesto de trabajo, ¿sí? Piensa que eres el jefe, ¿sí? Planifica los temas a trabajar con él, dado que no has conversado hasta el momento sobre las expectativas y responsabilidades. Bueno, entonces vamos a hacer un supuesto de que es en cualquier cargo. Acá está Martín es nuevo en el equipo de trabajo y vamos, aquí no especifica ni cuál es el cargo ni nada, lo dejamos a la imaginación. En 10 renglones preparar una conversación donde podamos despertar ese compromiso, la responsabilidad que tiene en ese cargo, la eficacia que puede ser los indicadores o cuáles son los resultados esperados y todo en un ambiente de respeto. Entonces, eso es básicamente lo que es el ejercicio práctico.
Y en el número 2 se cambian los roles. Se cambian los roles, pues aquí pude colocar esta imagen muy, pues digamos que es eh, un poquito como caricaturesta. Muchos colaboradores quisieran hacer así con sus jefes, pero no es la invitación, ¿sí? Y es también una conversación, ya el segundo es una conversación donde Martín ha ingresado el lunes a la empresa, tu jefe y los colegas han realizado tu inducción, has recorrido el e-learning sobre la empresa y te dispones a conocer tus responsabilidades. Sé proactivo y pregunta a tu jefe todo lo que necesitas para empezar a desempeñarte en tu nueva posición. Entonces, acá ya, digamos que cuando hablamos del e-learning, que fue uno de los temas que vimos en la unidad número 1, del autoaprendizaje, que las organizaciones ya no son esas 3 días de inducción, donde hay unos materiales que ya vienen, que están organizados y que en algunas ya son online, donde Martín ya estudió todo lo que es el cargo, precisamente sus responsabilidades, lo que se espera de él, ¿sí? Y cómo Martín también en 10 renglones, cómo podría tener una conversación con su jefe. También cosas, no es hacer el guión de la conversación, sino qué aspectos importantes, ¿no? Entonces, preguntas acerca bueno, como jefe, ¿qué esperas de mí? ¿Sí? Como jefe, ¿qué responsabilidades crees que tengo? Una cosa es lo que aparece en el manual de funciones y otra cosa es la expectativa que tiene el jefe. La eficacia, bueno, ¿qué indicadores tiene mi cargo? Ojalá nos mostremos interesados con los indicadores que son de departamento y también de organización, o sea, la alineación con los objetivos de la empresa y el respeto, ¿no? Entonces, básicamente, 10 renglones, estructurar una conversación. ¿Cómo lo ves, Alberto? Cuéntame ahí por el chat. ¿Muy difícil? Bueno. Entonces, bueno, ya me contestó Alberto. Ya me contestó Alberto. Bueno, interesante. Listo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver cada uno de estos temas, ¿sí? Y pues básicamente recomiendo que nos remitamos al texto guía que está en la unidad. Lo que vamos a hacer a continuación, ya entramos en el segundo momento de esta sesión, que es el resumen ejecutivo de, pues básicamente la misma estructura que aparece en los videos y en el texto guía de la unidad. Entonces, vamos a empezar a hablar de un tema muy importante que es el compromiso, ¿sí? El compromiso en la organización, ¿sí? Compromiso en la organización. Podemos decir que el compromiso, pues es un sentimiento que se despierta en la organización, ¿sí? Desde los 90 que hubo tantos descubrimientos acerca del funcionamiento del cerebro, nos dimos cuenta de que el comportamiento humano en un 95% está guiado por las emociones. Y este compromiso es un sentimiento, y este compromiso es el que hace que sean sostenibles en el tiempo las organizaciones, ¿sí? Algunos ven la palabra compromiso como sinónimo de responsabilidad, pero creo que es algo más, ¿no? Entonces, es un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación. O se puede ver como la capacidad que tiene una persona para tomar conciencia de la importancia que tiene que cumplir con algo pactado previamente. O sea, que esto va más que en una responsabilidad contractual, ¿sí? Entonces, creo que el primer compromiso es entregar lo mejor de nosotros para poder cumplir los objetivos de la organización y también digamos, cumplir mis objetivos personales a través de ese cumplimiento, ¿no? Entonces, y es algo que como jefes, como gerentes,
tenemos que despertar, que es importantísimo el compromiso, ¿sí? Estudios han demostrado que la motivación que genera un gran salario no dura más de 4 meses. O sea, realmente cuando digamos que esos que se le llaman, se le tildan de mercenarios que van en una organización donde más se paga, ese, digamos que ese impulso emocional no dura más de 4 meses, no dura más de 4 meses. Y hay otros elementos más importantes que son los relacionados con el salario emocional, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones en la vida y si estamos en un sitio donde estamos cómodos, donde nos sentimos bien pagos, donde hay equidad y de pronto, sí, vamos a irnos para Arabia Saudita a ganar, a ganar mucho dinero con los jeques árabes, pero de pronto allá todo hay que sopesarlo en una balanza, ¿no? Entonces, ese compromiso como líderes de la organización es el que nosotros estamos fomentando con nuestra comunicación, con el sentido de equidad que se transmite hacia nuestros colaboradores, ¿sí? Y eso hace que estos colaboradores se emocionen a levantarse en la mañana para ir a trabajar, llegan a tiempo, agradecen el aprecio y el respeto de sus líderes y de sus compañeros de trabajo, dan un 100 y hasta 1000% más y permanecen en una empresa aún en tiempos de crisis, ¿sí? O sea que se deja de ser un trabajador o un colaborador oportunista a convertirse en una persona que se pone la camiseta y transpira esa camiseta, ¿no? Entonces, cuando los colaboradores sienten que están contribuyendo a un esfuerzo grupal exitoso, es probable que su nivel de compromiso y productividad aumente y vaya una mejora permanente, ¿no? Entonces, acá hay algo que Michael Auchi en la teoría Z en los 70 marcó de las empresas japonesas es que ellas comenzaron a tener dos compensaciones, una compensación en dinero, que es lo que se gana mensualmente, y otra en acciones de la compañía según los resultados. Entonces todos se convirtieron propietarios de la compañía y obviamente digamos que hacían el mayor esfuerzo para que salieran adelante y más en esas etapas tempranas cuando todavía pues se estaba construyendo, ¿no? Y Sharon Lehman de Lehman Brothers decía en el siglo pasado, este señor decía en el siglo pasado, Lehman Brothers es una de las grandes financieras del mundo. De hecho, muchos lo culpan a esta compañía como es tan influyente que es una de las que más influencia tuvieron en la crisis financiera del año 2008. Decía este señor, el compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. O sea, nosotros como cultura somos muy de hablar mucho y acá es de actuar, ¿no? Aquí es de actuar. Y hay que convertir organizaciones con corazón. Hay que convertir organizaciones, definitivamente tenemos que ser promotores de cambio y si logramos construir organizaciones con corazón, las sacamos del estadio, ¿no? Entonces, las personas comprometidas incrementan más de un 60% sus resultados. Y son esas personas que quieren aprender, que quieren hacer las cosas mejor, que atiendan bien los clientes. Bueno, entonces es una cosa que es fundamental. Entonces, hasta ahora pues hemos hablado de este tema del compromiso. Y otros dicen de que el compromiso también está en nuestra utilización del tiempo, ¿sí? En esa utilización, en lo importante que es la utilización del tiempo. De hecho, cuando estamos trabajando para una empresa, nosotros estamos vendiendo tiempo, ¿sí? Vendiendo tiempo. Entonces, una persona comprometida le da al factor tiempo una gran importancia y digamos que ahorita vamos a mirar el tema de efectividad, de eficacia.
digamos que ese compromiso es que estamos en el trabajo, es para hacer cosas del trabajo. Y aquí hay una metodología que me encanta, que es la metodología de Pomodoro. Pomodoro es que eh, son, son 25 minutos de una alta concentración, 5 minutos de pausa y descanso, que puede ser, entonces, cuando estamos acá en estos 25 minutos no nos vamos a poner a mirar el email, ni mirar el WhatsApp. No, acá nos vamos a poner a hacer cosas que requieren una mayor capacidad de comprensión, que requieren mayor reflexión, ¿sí? Esas son las actividades que se hacen en los 25 minutos, bajamos un poquito la guardia, luego otros. De hecho, les recomiendo que ahí en YouTube, tú buscas Pomodoro y ahí te aparece conteo de tiempo y es algo que es muy impactante en los resultados. Yo lo hago, yo trabajo por cuenta propia, soy consultor, soy capacitador, y cuando uno es independiente, tiene que comprometerse a que el tiempo, el tiempo es un recurso, mejor dicho, que es irrecuperable, ¿no? Entonces acá, este se lo recomiendo, que lo busquen en YouTube y salen los contadores, más o menos. Luego, bueno, esto es como para 2 horas, esto es como para 2 horas. Luego hay una pausa, luego de 2 horas con este esquema, hay una pausa entre 15 y 30 minutos, ¿sí? Ya es como un descanso más prolongado, donde, bueno, ojalá podamos como ir a recibir sol, respirar un poquito, cambiar de tema, hacer algo, ¿sí? Es muy poderoso esta metodología. Y pues básicamente aproveché este tema como para compartirla con ustedes, el tema del pomodoro. Esto no es nuevo, esto es de los años 60, pero es de un impacto impresionante, ¿sí? Y el compromiso también, una de las cosas que genera compromiso, como ya lo habíamos hablado, es la sensación de equidad, y no solamente por género, sino también que no haya ninguna, ni por género, ni por raza, ni por procedencia. Esa sensación de equidad es algo que genera un compromiso impresionante. Y el tema del reconocimiento. El reconocimiento, todos tenemos ese ego ahí, tenemos algo de ego donde queremos ser reconocidos estas dos cosas hacen parte de lo que llamamos el salario emocional, ¿sí? Entonces, es fundamental, ¿no? Entonces, el agradecimiento es es otro elemento que hace parte de este tema de generar el compromiso, ¿no? Entonces, es vital. Y hay un caso muy conocido de una empresa en Estados Unidos en los años 80, donde, donde el gerente cumplió con un objetivo gracias al equipo de trabajo, y en ese momento no tenía nada que darles como para expresarles las gracias, y lo único que había a la mano era un racimo de bananos, ¿sí? Y él tomó y a cada uno le agradeció con eso, era algo como más simbólico que otra cosa, y desde allí esa organización creó ya como unos trofeos o como unos símbolos que son en forma de banano. Entonces sí, es como lo importante aquí no es tanto qué es lo que se le va a dar, sino que en el momento adecuado las personas sientan que están siendo reconocidas y que se está teniendo un grado de agradecimiento con ellas, ¿no? Entonces, yo creo que lo hemos vivido, que hemos estado en sitios, en equipos de trabajo donde fluimos mucho, así sea que no nos paguen tanto, ¿sí? Y en otros donde el ambiente es tóxico y donde es casi como un tema de competencia, no hay reconocimiento, y ya se ha estudiado
de que las organizaciones donde se logran mejores resultados son aquellas donde hay una seguridad emocional, ¿sí? Entonces aquí quiero hacer énfasis en seguridad emocional, donde nos sentamos, lo veíamos en temas de creatividad en las sesiones anteriores, ese tema de no es premiar el error, pero tampoco castigar el error, que las personas puedan proponer cosas, soluciones de problemas, que ahorita lo vamos a ver en el tema del respeto, donde las personas sean escuchadas, y el tema del agradecimiento, el tema del reconocimiento y de la sensación de equidad es fundamental. Y es eso, ¿no? Que el tiempo se va como volando, la gente está feliz, está agradecida en el trabajo, muchas veces se sienten más a gusto en el sitio de trabajo o en las actividades relacionadas con el trabajo, porque ya no estamos ya ahora con, todo cambió desde el año pasado, donde ya el ambiente de trabajo no es solamente físico, sino también virtual. Entonces nos sentimos apasionados en ese trabajo y el tiempo vuela y chéverísimo, todo fluye de una manera fantástica, ¿no? Entonces eso es el efecto deseado. Y pues acá hay esta es una metodología que se llama ENPS, Employee Net Promoter Score, que es básicamente la medición de ese grado de compromiso que se tiene en la organización, ¿no? Entonces, digamos que esto se hace bajo unas entrevistas semiestructuradas, donde se hacen unas preguntas, hay una metodología que se lleva a cabo que no es complicada, se puede hacer en cualquier organización, y va a la calificación de 1 a 10, ¿no? Entonces, de 1 hasta 6 podemos decir que son detractores de la organización. Si el índice de esa persona saca menos de 6, es un detractor. Si es entre 7 y 8 son neutros, y si es entre 9 y 10 son promotores. Entonces acá pues lo que podemos observar es que no solamente basta que la gente esté medio contenta, tiene que llegar a un alto nivel para volverse promotores de la organización, ¿no? Entonces son todas estas cosas que hacen que la gente tenga ese sentido de pertenencia, y cuando se es promotor se habla bien de la organización, se defiende ante cualquier cosa, pero si tú hablas, ¿cómo es eso en esa empresa? No, hay más o menos, no, yo estoy ahí porque, ¿sí? Entonces estamos hablando que son como casi que detractores, ¿no? O ya hay gente que habla mal, directamente habla mal de la organización. Entonces es importante este índice del ENPS en español, ¿sí? Que es digamos que es la medición del grado en que un empleado es promotor de la organización, que es otro elemento fundamental. Entonces hablamos de sostenibilidad y mira que todo esto es relacionado con los seres humanos, ¿sí? Y hay organizaciones que la han sacado del estadio, Tesla, por ejemplo, otra vez Elon Musk es el hombre más rico del planeta, y es un tipo con unas cosas como temas de viajes al espacio. De hecho, la NASA casi que desapareció porque ya todo lo espacial lo hace Elon Musk con su SpaceX, y tiene otra organización que se llama Tesla, que hace vehículos eléctricos. Siempre Elon Musk se ha caracterizado por eso, en contra de la marea, ha tenido detractores, pero finalmente el tiempo le ha dado la razón. Y otra organización que es Netflix, y otra que sí lleva más tiempo, que es Microsoft, digamos que se han destacado por ser organizaciones donde se genera ese gran sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, hay unos elementos, hay unos elementos importantísimos. El primero es de que en todo lo que hacen, y yo agregaría aquí Google y otras más, pero aquí hay un elemento fundamental para generar ese compromiso. Primero es que hay una conciliación entre el trabajo y la vida personal, ¿sí? Entonces, aquí la gente
trabaja para vivir, no vive para trabajar. Entonces hay espacios, horarios flexibles, trabajo desde casa en algunos casos, según sea lo conveniente, ambientes de laborales que invitan a la creatividad, a la reflexión, al descanso, todo eso, autonomía, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, este tema de gente que se le murió el papá y la mamá y pide permiso en el trabajo, no le dieron permiso en el trabajo, eh, esos casos se han dado. No le dieron permiso en el trabajo para ir al entierro del papá y la mamá. Esos casos se han dado y eso, ¿qué grado de compromiso va a generar, no? Entonces, eh, eh, eso es fundamental, ¿sí? También hay una cultura organizacional muy fuerte, una cultura organizacional muy fuerte, no tóxica, proactiva, creatividad, la gente trabaja delicioso allí, bueno. Y el otro elemento es los beneficios que tiene el empleado, que no son solamente en dinero, sino también en otras cosas, ¿no? Entonces, tiempo libre, vacaciones. Finalmente, hoy en día, más que el dinero, se valora mucho el tiempo. Y de hecho, si Alberto se pone a reflexionar y los demás que nos escuchan en esta grabación, se ponen a reflexionar, lo único que usted no puede recuperar en la vida es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo. Entonces, estos temas son fundamentales en estas organizaciones que dan altos resultados, que han sido disruptivas y rompedoras en el mercado, pero mira que las personas, digamos, que sienten que generan en las personas un gran sentido de pertenencia. No sé cómo vamos, Alberto, ¿vamos bien? Bueno, vale. Ahí me va escribiendo, me va escribiendo. Listo. Bueno. Entonces, volviendo al ejercicio, todo este elemento de cómo podemos tener una conversación como jefes que genere ese compromiso, ¿no? Entonces, es hablar también yo diría que una persona que le estamos haciendo inducción, hablar algo de la cultura organizacional, que va hacia el reconocimiento, que tratamos, que aquí trabajamos de una manera, digamos que digamos que con alto bienestar. También podemos hablar del tema de que es importante la participación en la participación de ese empleado en el logro de los objetivos. Bueno, hay una cantidad de cosas, pero hablábamos de que las organizaciones, tres elementos fundamentales. Uno es esa sensación de equidad, el otro es el reconocimiento, ¿sí? Y el otro es el agradecimiento y lo que hablábamos de las grandes organizaciones del mundo que en esto se han destacado, que es ese equilibrio entre lo laboral y la vida personal y los beneficios que se tienen, los beneficios que no son solamente dinero, puede ser estudio, puede ser desarrollo. Recuerden a Maslow, que Maslow decía que las necesidades fisiológicas estaban en la parte más baja de la pirámide, pero realmente las más importantes eran las de autodesarrollo y autorrealización. Y bueno, de ahí podemos ya ir armando cosas, ¿no? Y acá pues vamos a entrar con el tema de la eficacia, eh, y es la capacidad de lograr el efecto que se desea. Siempre que se habla de eficacia, se habla también de eficiencia y de efectividad, ¿no? Pero acá acá solamente en eficiencia y en efectividad nos encontramos con dos palabras más, que es el cómo, el qué y el cómo. Pero acá en eficacia lo único que es importante
es el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, esta primera palabra es lograr, lograr los objetivos, ¿sí? Es importante la eficacia. Y entonces dentro de esa conversación también es muy importante dejar muy claro qué es lo que se espera de ese colaborador, ¿no? Sí, yo puedo ser eficaz y lograr el objetivo, pero acá sí, si para lograr ese objetivo yo empleo muchos recursos, pues no soy eficiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Peter Drucker decía que, que, la, que la eficiencia tiene que ver con hacer bien las cosas, es hacer las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos, ¿sí? Entonces, acá tiene que ver mucho con el cómo hacemos las cosas, ¿sí? Cómo hacemos las cosas de tal manera de que, y acá la diferencia entre estos dos términos que están acá en los dos extremos está en algo que es una organización que simplemente logra los objetivos pero no es eficiente, pues no va a tener resultados económicos, ¿no? Entonces, la rentabilidad se marca, una organización es rentable cuando logra sus objetivos, pero también también se logra esto con una menor cantidad de recursos. Y acá nos encontramos con un término muy importante actualmente en el mundo de los negocios, que es la escalabilidad. Y la escalabilidad es cómo logramos tener un crecimiento exponencial sin que nuestros gastos y costos fijos se aumenten, ¿no? Entonces, esto es lo que ha logrado Uber, esto es lo que ha logrado Airbnb, que Uber es la empresa más grande del mundo en transporte terrestre y Airbnb en lo que es alojamiento. Entonces, tienen, han crecido exponencialmente y sus costos y gastos fijos hacen que su operación sea muy barata, sea casi que por cada usuario nuevo sea una cosa ínfima, y así se han construido esas grandes fortunas que son esas aplicaciones que son ganadoras, ¿no? Y ese es el modelo de negocio peer-to-peer. Peer-to-peer se llama ese modelo de negocio que se utiliza en varias áreas de las actividades empresariales hoy en día. Entonces, es importante. Y la efectividad tiene que ver con qué cosas se hacen y cómo se hacen esas cosas. Si yo soy efectivo, o sea, aquí no es solamente lograr el objetivo y lograrlo con la menor cantidad de eficiencia, es que eso que se está logrando, esto que se está logrando, realmente tenga el efecto multiplicador, ¿sí? Si yo soy muy eficiente para entregar la mercancía, ¿sí? Soy muy eficiente, pero finalmente eso no es un factor que tenga una relevancia importante en la satisfacción del cliente, no somos efectivos. Entonces aquí no es solamente lograr los resultados con la menor cantidad de recursos, sino que eso que vamos a hacer tenga realmente un efecto importante. Y aquí hablamos también lo hablamos en clases anteriores, que es el encontrar el Pareto, ¿sí? Que el Pareto es que el 20% de lo que hacemos tiene un efecto en el 80% de los resultados. Entonces, muchas veces nos dedicamos a ser eficaces y eficientes en cosas que realmente los resultados de la organización no tienen ningún efecto importante, ¿no? Entonces, eso es eso que pasa. Entonces, de hecho, Peter Drucker, que ahorita nos vamos a referir más en él, que es el padre de la administración moderna, dice, no hay nada más inútil que hacer de forma muy eficiente aquello que no debería hacerse en absoluto, ¿sí? Entonces acá es también esa visión estratégica para en qué nosotros vamos a ser eficaces y eficientes, ¿no?
Eso es importantísimo. Y hablando de esa conversación, pues de nada sirve, por eso, decirle a Martín, creo que llama Martín el del ejemplo, que bueno, hay que ser muy eficaz llegando a tiempo, cumpliendo el horario, no, hay que ser, en esa conversación hay que decirle lo que se espera de él, ¿no? Que esperamos de... tu labor es muy importante por tal y tal razón, y si la haces eficientemente va a tener un efecto en los resultados de tu departamento y de la organización. Entonces es importantísimo esa parte, ¿no? ¿Sí? Es importantísimo esa parte, y quienes son efectivos, pues la sacan del estadio porque están generando ventajas competitivas, que es lo que se busca, realmente, ¿no? Y si hablamos de un entorno que es totalmente complejo, ambiguo, volátil, que es el famoso VICA o VUCA, es una ventaja competitiva ser realmente efectivo. Entonces, volviendo al tema de la gerencia, del jefe, al jefe sí le pagan por conversar, pero también le pagan por pensar, ¿no? Y lo decía Henry Ford, que pensar es tan difícil y tan importante que por eso pagan muy bien por pensar para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es. Y acá nos encontramos con un elemento fundamental, que es también tener esa capacidad de que esa realidad, como yo la veo como jefe, también interpretar esa misma realidad como la ven los demás, como lo ven nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, también lo hablábamos en la primera unidad de que todos tenemos anteojos diferentes y vemos la realidad de determinada manera, y realmente la maestría en la gerencia, y sobre todo en un elemento de la gerencia y la administración, que se llama la dirección que es cómo podemos tener ese liderazgo en las personas para lograr los objetivos. Es importante tener la empatía de poder, digamos, identificar esa forma de ver las cosas. Y en el material, pues también encontramos de que hay unas distorsiones de la realidad. Quiero citar aquí dos autores, uno que es Anthony Robbins, que dice que digamos que para llegar al éxito es muy importante tener muy claro cómo es la manera que yo me comunico con los demás, pero también cómo yo me comunico conmigo mismo, ¿sí? Y algo importantísimo, que es tener esa capacidad de identificar y de leer cómo es ese diálogo que tienen los demás. Bueno, estamos en vivo, por acá está pasando la mazamorra, no voy a comprar, gracias. Bueno, siga. Entonces, entonces es eso, ¿no? Y los otros dos autores, que son los creadores de la programación neurolingüística, que es Richard Bandler y John Green, que es el mapa no es el territorio. Ya habíamos hablado de esta frase, que es la forma como yo veo las cosas se ha dado por, ¿qué me dice por acá Alberto? El rebusque, sí, el rebusque. La forma como una persona ve las cosas, el mapa no es el territorio, o sea, es un mapa, no necesariamente es la realidad, sino que a través de sus vivencias se han creado unas creencias, y hace que nos encontremos con unos sesgos o unas distorsiones, que ahí hablan mucho en el material, y que son a veces las que, digamos, que no permiten que lograr ser más efectivos, ¿sí? Entonces, tenemos que como líderes de la organización identificarlas, ¿sí? Entonces, son distorsiones cognitivas, son esquemas que distorsionan la realidad y que están en la mente de cada una, ¿sí?
Y estas distorsiones cognitivas afectan nuestra eficiencia, eficacia y también la efectividad, ¿no? A la hora de interpretar una situación, se activarán algunas distorsiones. Entonces, eso depende. Y yo digo que los procesos de selección de personal es algo estratégico. Para mí, la selección de personal es un elemento estratégico en la organización. Y los procesos de selección de personal tienen que estar en capacidad de identificar estas cosas, ¿no? ¿Cómo viene ese software que tenemos aquí adentro que determina nuestra forma de ver la realidad? ¿Sí? Entonces hay varias distorsiones. Vamos a pasar por encima. No son ni positivas ni negativas, porque, por ejemplo, el pensamiento dicotómico es: si no triunfo, soy un fracaso. Este tema de etiquetar, ¿sí? O descalificar a los demás, la abstracción selectiva, me he pasado con la sal y soy un cocinero horrible, adivinación del pensamiento, que es que casi ya podemos adelantarnos a lo que los demás, es una creencia, ¿no? De que podemos adelantarnos a lo que los demás piensan, o el adivinar el futuro, de que casi que hay mucha gente tiene una crónica de un fracaso anunciado, casi que ya estamos como sabiendo lo que va a pasar. Los etiquetados, quien no es así es un incompetente, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos llevan a que sea más difícil, y eso nosotros como gerentes, como líderes de la organización, tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y lo habíamos visto en la unidad número 1 con la técnica de los 6 sombreros. Esa técnica de los 6 sombreros es bacanísima porque cuando se va a tomar una decisión en grupo, ese juego de roles donde cada uno tiene uno va con los datos, otro va con las emociones, otro va como que siempre pensamiento negativo, ¿sí? Es un juego de roles donde según el sombrero que te toca, tú vas ahí a actuar. Es muy poderosa porque casi que derriba esto. Entonces tú comienzas a actuar en ese juego de roles de una manera diferente a la que siempre actúas. Entonces es más fácil ver ante esta volatilidad, ante esta complejidad de las cosas, ante esta ambigüedad de las decisiones que se toman hoy en día, y tener como algo más que nos acerque a una decisión adecuada, ¿no? Entonces, no es como líderes que tengamos que tener casi, pues como ser casi que sabios y mega sabios, sino ser conscientes de esto y tener herramientas que este programa, digamos, ofrece algunas de ellas para poder solventar estas dificultades, ¿sí? Y claro, finalmente buscamos que haya logros, buscamos esta eficacia, ¿sí? Y aquí quiero citar un autor que ya lo había citado también, que se llama Stephen Covey, que es conocido por este libro, que son los hábitos de la gente altamente efectiva, ¿sí? Entonces, lo primero es ser proactivo, y ahorita vamos a mirar algo que se llama el locus de control. Y es básicamente ser proactivos y vamos a mirar también el tema de la responsabilidad, en el tema de la responsabilidad precisamente. Cuando yo, digamos que no le echo la culpa a los demás, sino que acepto mi responsabilidad, ¿no? Entonces, y hay que cambiar ese lenguaje de la culpabilidad por el lenguaje de la responsabilidad, ¿sí? Y lo otro es tener claro el objetivo, ¿sí? Por eso es muy importante una conversación donde el colaborador o el subordinado se lleve
una gran claridad de qué es lo que se espera de él. El otro es un pensamiento de ganar, ganar, no solamente tener propio beneficio, ¿no? El tercero es comprender. La escucha activa es fundamental en la comunicación, lo habíamos hablado también en la unidad número 1. Bueno, aquí me salté el tercero, que es primero lo primero, hay que tener prioridades. Y acá esto de tener prioridades tiene que ver con el tema del Pareto, que lo hemos hablado, y el tema de lo que hablamos de ser efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente primero lo primero? O sea, hay que tener prioridades. Y sinergizar, lograr una sinergia es lograr que 2 más 2 sean 40 y no 2 más 2 sean 4, ¿sí? O sea, es generar energía que crezca exponencialmente y que los resultados sean que tengan un crecimiento exponencial y no matemático. Y afilar la sierra, la formación, formación, formación y más formación. Afilar la sierra es entrenar, hacer las cosas. Y yo a veces me pregunto por qué los equipos de fútbol tienen que entrenar tanto y finalmente se equivocan en los partidos, porque se deben estar afilando la sierra, ¿no? Entonces, otros dicen que afilar la sierra es tener buenos hábitos de sueño. También, otros lo ven por ese lado. Afilar la sierra, importantísimo. Y a veces también afilar la sierra es tener tiempo para nosotros mismos para reflexionar, ¿sí? Entonces esto viene de una metáfora donde alguien le preguntaba, donde había un concurso en un bosque quién talara más árboles y, y el personaje, eh, habían dos personajes, uno se dedicó a cortar y cortar y cortar y cortar, y el otro, la mitad del tiempo que tenía disponible, se puso a afilar la sierra, ¿sí? Y finalmente ganó el que afiló la sierra. Finalmente ganó el que afiló la sierra, ¿sí? Entonces, es eso. Todos los días tenemos que aprender. También afilar la sierra es el tema del aprendizaje permanente. Y acá hablamos de Peter Drucker, que es el padre de la administración. Digamos que quienes estudiamos administración en la década, yo estudié administración, pues el pregrado de administración lo estudié del año 90 al 95. En esa época se hablaba sobre todo de Peter Drucker, se hablaba de Adalberto Chavenato, se hablaba de Philip Kotler, pues como los grandes de la administración y del marketing. Entonces él decía de que la gente efectiva se caracteriza por varias cosas. Primero, saben lo que hacen con su tiempo, trabajan sistemáticamente para tener la mayor parte de su tiempo bajo control. Y lo otro, se centran en contribuir, concentran sus esfuerzos en obtener resultados y no en trabajar más, ¿no? Entonces acá también lo dice Stephen Covey, que es afilar la sierra, ¿no? Se apoyan en su fortaleza, en lo que saben y pueden hacer mejor. No sé por qué, Alberto, y quienes me escuchan, el sistema educativo se ha enfocado tanto en el error, en lo que no hacemos bien, ¿sí? Y realmente lo que se dice actualmente es que tenemos que enfocarnos es en nuestras ventajas competitivas, en lo que hacemos, no tanto es imposible que seamos buenos para todos. Y lo dice Humberto Serna de la Universidad de los Andes, que él dice que una decisión estratégica es abandonar lo que no hago tan bien para fortalecer lo que sí hago bien, ¿sí? Entonces es otro elemento de la gente altamente efectiva. Y se concentran en unas pocas áreas donde saben que un rendimiento superior producirá resultados excepcionales, ¿sí? Toma decisiones efectivas, mira que la efectividad, y esto lo pueden hacer porque tienen una estrategia en marcha, es un sistema de gestión personal. Estas personas realmente están con el Pareto muy bien definido, en el sentido de que hacen cosas que realmente sí tienen impacto en los resultados, en sus equipos de trabajo, en la organización y en sus vidas, ¿sí? Entonces, ahora es muy fácil perderse en una cantidad de actividades que no aportan valor, ¿no?
Pero uno cuando está en la independencia, cada vez tiene que ir más hacia allá, tiene que ir más hacia allá, hacia esa parte, ¿no? Hacia esa parte. ¿Y quién no se acuerda? No sé si Alberto qué edad tiene, pero yo sí me acuerdo en los 90 y en los 80 de esta empresa que lastimosamente, pues por la dinámica del mercado, pues fue absorbida por Avianca y se llamaba ACES, se llamaba ACES, y el eslogan es por el respeto. Y básicamente, ¿qué es lo que hacía ACES? Simplemente escuchaba al cliente y cumplía con lo que prometía, ¿sí? Y con esto, con este ejemplo, con esta metáfora, quiero empezar el tema del respeto, que es el último de los temas que tocamos en esta unidad. Ah, no, es el penúltimo, perdón. Entonces podemos decir que el respeto es la valoración que permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar las cualidades y derechos, tanto hacia nosotros mismos como hacia quien nos rodean. En esa época, cuando esta aerolínea apareció, no se hablaba de servicio al cliente, no se hablaba de muchas cosas, y era casi una norma que Avianca, las demás aerolíneas salían tarde, que la maleta no te llegaba, ¿sí? Y era pequeña, pero era muy efectiva en lo que hacía y generaba valor a sus clientes. Pero lo tomó y dentro de su cultura organizacional y su eslogan, pues era una apuesta arriesgada. Creo que hoy en día no he conocido otro caso que donde de una manera tan directa hable de este valor, ¿sí? Y podemos decir que, podemos también de Erich Fromm, que es un gran autor psicólogo judío alemán, le tocó muy difícil porque le tocó la Segunda Guerra Mundial y tuvo que emigrar a Suiza. Dice que el respeto no significa temor y sumisa reverencia, denota de acuerdo con la raíz de la palabra respicere, mirar, la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única, respetar significa preocuparse porque la otra persona crezca y desarrolle tal como es. Entonces acá el respeto, nosotros como país hemos tenido una cultura nefasta de los años 80, de los 70, de los 90, que no quiero recordarla, donde el patrón era respetado, pero no era respetado realmente por lo que era, sino que era temido, ¿no? Y en las organizaciones también que son que son piramidales, el respeto es más como un temor por la posición jerárquica y no, yo creo que todo ser humano es digno de respeto, ¿sí? Y el mayor respeto que le dice el Iván es preocuparse para que la otra persona crezca, ¿sí? Entonces realmente, si hablamos de jefes, si hablamos de líderes, ya ahora no se utiliza tanto esa palabra jefe, estamos hablando de personas que se preocupan porque los demás crezcan realmente de una manera verdadera, de una manera genuina. Eso es. Eh, Ese respeto por los demás se inicia primero por escucharlo, por prestar atención, ¿sí? Y uno ve cómo es una cultura organizacional en una empresa cuando uno entra y uno entra y si lo saludan o no. Si nadie te saluda, Houston, poseemos problemas, ¿sí? Si nadie te saluda, si nadie te voltea a mirar, si están todos enterrados en esa estación de trabajo y de computador y llega una persona, ahí ya hay un indicador complicado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente, el respeto es crear un ambiente de seguridad y cordialidad, ¿sí? Que permite aceptar
las limitaciones ajenas y reconocer sus virtudes y potencia la confianza, transparencia y buena comunicación. ¿Sí? Entonces, pero esto inicia desde el saludo, esto inicia de una cultura organizacional, de un ambiente organizacional, ¿sí? Que sea, y mira cómo son, por ejemplo, los orientales van hasta la venia, no solamente te escuchan, sino van hacia allá, ¿no? Entonces, digamos que cómo construimos ese ambiente de seguridad emocional y cordialidad, pues primero con la escucha activa, ahora ya pasas de la mandarina. Transparencia, las comunicaciones deben ser honestas, especialmente en los momentos de crisis, mantener la calma y compartir la información disponible. Mira, por ejemplo, Toyota cuando tuvo ese problema con esa parte, primero lo que hizo fue recoger todos esos vehículos, cambiarles esa parte, eso les costó miles de millones, no quiso tapar, esa dificultad. Estamos en una cultura especialmente en lo político, donde eso es tape y tape, pero cada vez más difícil tapar porque ya con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y las redes sociales es muy difícil, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Buscar esa confianza, pero mirándonos a la cara y diciéndonos la verdad, ¿sí? Es buscar esa confianza, ¿no? Y aceptando de que hay errores, de que hay dificultades y bueno, es eso, ¿no? La transparencia. Participación, pues darle participación a las personas. Muchas veces generando ese tema de ambiente de creatividad e innovación, la gente es importantísimo hacer que la gente participe. Y confianza, agradecimiento, reconocimiento, ¿sí? Todos estos elementos generan compromiso, ¿no? Y bueno, entramos al último de los temas, que es el de la responsabilidad. Y es básicamente que nosotros como seres humanos tenemos dos caminos. Y es el locus de control. Y este locus no es esta palabra no viene de falta de salud mental, sino de en qué localizo. Locus es como localización, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones. Cuando yo tengo un locus de control interno, hago que las cosas me ocurran. O sea, estoy empoderado y soy responsable. Y cuando tenemos un locus de control externo, tenemos un papel de víctima, ¿no? Entonces todo me ocurra porque, ¿sí? Pues sí, tenemos que tener un locus interno, pero también ser consciente de que yo creo que es la cultura de realizar el mejor esfuerzo, ¿no? Entonces aquí cito, por ejemplo, los cuatro acuerdos y los cuatro acuerdos impecable con tus palabras, nada te lo tomes personal, se me olvida el otro, bueno. Y uno muy importante es hacer tu mejor esfuerzo, hacer tu mejor esfuerzo. O sea, yo sé que muchas cosas no las podemos controlar, pero si estamos con un locus de control interno, es qué vamos a hacer con eso que pasó, ¿sí? No es simplemente tener una posición de víctima porque no podemos controlar las cosas, sino qué hacer con todo esto que pasó, ¿no? Entonces, eh, eh, la pregunta es no por qué pasó, sino para qué pasó y qué vamos a hacer con eso. También creo que en la unidad 2 hablamos algo de eso, ¿sí? Me ha gustado mucho este tema porque esta formación porque da unas herramientas muy, muy, muy bacanas y donde está el ser humano en el centro de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos responsabilidad? Pues trabajando en equipo, ¿sí? Reconocimiento, que haya muy una claridad en lo que se espera de nosotros, empoderamiento para la toma de decisiones, hasta dar algún grado de empoderamiento, ¿sí? Pero para que haya empoderamiento tiene que haber fortalezas en muchos sentidos, tienen que ser personas que vayan hacia la efectividad, tienen que ser personas que realmente están formadas, o sea, no es hacerlo por hacerlo.
generar una cultura organizacional, unos valores compartidos. Obviamente, yo creo que los líderes, los llamados a ser jefes, requieren formación, formación y más formación porque tienen una misión importantísima que es generar la visión de la organización y no solamente la visión, sino también, digamos que tomar decisiones en el día a día, ¿sí? Y la formación, formación, no solamente para estas personas, sino en general en todos los niveles, ¿no? Y hablábamos en la unidad número 1 de lo que es la autoformación, buscar, la organización tiene que volverse un centro de conocimiento, pero no solamente un centro de conocimiento de la industria, de lo que está pasando en el mercado, sino también ayudar a las personas para que crezcan como seres humanos, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y digamos que hasta acá son los contenidos de la unidad. Te agradezco, Alberto, la compañía. No sé si surge alguna pregunta. Creo que esas dos, tenemos muchos elementos para tener esa conversación, esa conversación bajo en el número 1 como jefes, con un nuevo subordinado y el número 2 como subordinados ante el jefe también en un proceso donde pues hay que ser asertivo y preguntar, bueno, las cosas, cuando tú callas estás otorgando, ¿no? Entonces, siempre cada situación te da la posibilidad de preguntar y lo que pasa es que también nos ha pasado algo, y más a la generación X que yo soy, los millennials de pronto son diferentes o los centennials que son los actuales, digamos que nosotros nos reprimieron mucho el tema de preguntar, ¿no? Y no debemos tener miedo, ¿no? La claridad es fundamental. Entonces, pues ha sido un placer, Alberto, compartir contigo y con todos este espacio. No sé si surge alguna pregunta. Quedamos abiertos a preguntas, Alberto, y bueno, también te pregunto si ya realizaste esta actividad y cómo, o si no la has realizado, si ya te quedó claro la manera de llevarla a cabo. No sé si quieras hablar o por el chat te leo. Ya aquí me llegó por el chat. Listo. Todo está claro, me dice Alberto. Bueno, genial. Entonces, pues no siendo más, me despido. Te agradezco, Alberto, la compañía. Ya se nos está acabando el programa. Yo la invitación que les hago a todos es que vamos a crear un club de personas que vamos a ser gestores de cambio en nuestras organizaciones. Y yo creo que ese es el gran objetivo y el llamado que hacemos a través de esta formación. Entonces, te deseo un feliz día, Alberto, y lo mismo para ustedes, que tengan un feliz día en el momento que estén escuchando esta grabación. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.